Hola, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Norberto Ciciero Villalba, vicepresidente de la Asociación Buscadores de Plenitud, y soy el formador que os está acompañando en este curso a distancia gratuito online, 21 días trabajando la inteligencia emocional. Por favor, recuerda que este vídeo pertenece a la tarea número 1 del día de hoy, de las 4 tareas que has recibido por correo electrónico para realizar de aquí a la próxima entrega. Quiero recordarles el concepto de la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Es nuestra capacidad para reconocer sentimientos propios y ajenos y la habilidad para gestionarlos. Hay 5 componentes básicos y generales de la inteligencia emocional y luego cada uno de estos componentes se va a dividir o subdividir en categorías. El primero es la autoconciencia, que es nuestra capacidad de conocer y reconocer las propias emociones. El segundo es la autorregulación, la capacidad de gestionar las emociones. El tercero es la motivación, que es el impulso a obtener logros más allá de las expectativas. El cuarto es la empatía, que es reconocer y considerar las emociones de los demás. Y el quinto son las habilidades sociales, que en su conjunto demuestran nuestra capacidad para relacionarnos y reconocer el aporte de los demás. Importantísimo para el desarrollo de la autoconciencia es lo que yo llamo el turismo interior. ¿Por qué hago lo que hago? Es desarrollar esa conciencia superior que está observando al que está observando. Es la conciencia que está observando los procesos de nuestras emociones y los procesos de nuestros pensamientos, ¿sí? Es el que se cuestiona, es el que se pregunta por qué hago lo que hago. Tener claridad de por qué hago lo que hago y digo lo que digo nos permite ser transparentes y así ser auténticos. ¿Qué me pasó? ¿Por qué actúo así? ¿Es necesario o productivo? ¿De qué otra manera puedo actuar en otra situación similar? Reflexionar y analizar nuestras conductas nos ayudan a ser menos impulsivos y disponer de más opciones para elegir qué hacer ante una situación determinada. Os voy a enumerar ahora emociones básicas que se desprenden de la ira. No son emociones sinónimas. Recuerden que hemos estipulado que vamos a desarrollar nuestro vocabulario emocional. Entonces, estas emociones tienen su mayor base en la ira, por ejemplo, un 70% de ira, un 30% de miedo, un 80% de ira, un 20% de tristeza, etcétera. Sí, pero su mayor componente es la ira. Su diferencia radica en el porcentaje que tiene de otra emoción, ¿sí? En el grado de porcentaje de emociones que también lo forman. Entonces tenemos la rabia, tenemos el enojo, tenemos el resentimiento, la furia, la exasperación, la indignación, la animosidad, la irritabilidad, la hostilidad, el odio, la violencia. Recordemos que las emociones son útiles para vivir y reflejan nuestro mundo interno. Nos informa de cómo vivimos en nuestro interior y lo que sucede a nuestro alrededor. Nos indican de cómo estamos evaluando y juzgando la situación que estamos viviendo y esto nos permite conocernos mejor. Recordemos que las emociones no son ni buenas ni malas. Otra cosa es que nos puedan gustar o no gustar, pero las emociones reflejan nuestro mundo interno y nos informan de cómo vivimos en nuestro interior y lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Nos indican cómo estamos evaluando y juzgando la situación que vivimos y esto nos permite conocernos mejor. Las emociones dirigirán una gran parte de nuestras conductas. Su energía nos ayuda a tomar decisiones con las cuales satisfacer nuestras necesidades y deseos. Esto es si aprendemos a gestionarlas. Esto es si aprendemos a escucharlas. Esto es si conocemos
qué información nos está trayendo, más allá del placer o displacer que esta información nos produzca. Las emociones van a facilitar nuestra adaptación al medio en el que nos estamos moviendo. Nos ayuda a relacionarnos mejor y a actuar adecuadamente según las circunstancias externas y nuestro mundo interno. Vuelvo a repetir, esto es si aprendemos a gestionarlas. Hay un circuito secuencial que repite tanto las emociones como nuestros pensamientos, que es el siguiente. Ante un hecho determinado, aparecen nuestros filtros, que nuestros filtros son nuestra percepción de ese hecho y nuestra comprensión del hecho. Esto va a llevarnos a una acción externa o interna, que va a terminar modificando el medio interno o el medio externo, y esto producirá un nuevo hecho, y así sucesivamente. Si hay una mala gestión de nuestras emociones, si hay una gestión que no es productiva para nosotros, generalmente no se da en el hecho en sí. En este circuito, lo que corresponde a nuestra personalidad está en los filtros, en cómo percibimos ese hecho y cómo comprendemos el hecho. Y esto se va a basar en lo que se llama nuestras creencias. En nuestras creencias, que son esquemas de pensamiento que hemos incorporado, pueden ser limitantes o pueden ser potenciadoras. Entonces, una persona con creencias limitantes, un determinado hecho lo va a percibir o comprender como limitante. Su acción va a ser limitante y limitará el medio externo e interno y producirá nuevamente otro hecho. Una persona con creencias potenciadoras ante el mismo hecho que la otra persona percibirá y comprenderá ese hecho como potenciador, ayudará a desarrollar acciones potenciadoras y cambiará el medio de forma potenciada, ¿sí? Produciendo hechos que sean cada vez más gratificantes, ¿sí? Y así en un círculo. Esto básicamente es pensar en carencia o pensar en abundancia. O sea, se basa en cómo comprendemos nuestra realidad. Si yo creo que algo es malo, pues voy a accionar, voy a comprenderlo así, voy a accionar en base a eso y modificaré mi medio en base a esa creencia. Y así lo mismo si yo considero que algo es bueno. Hay situaciones que estamos viviendo en el día de hoy que hay gente que las ha derrumbado y hay personas que las ha potenciado a desarrollar más cualidades o más habilidades para adaptarse. Entonces, esto, que os quede por favor esto claro, en las emociones, la gestión de nuestra emoción se va a dar en cómo nosotros percibimos y comprendemos los hechos externos o internos. Y hacia allí vamos a estar orientándonos durante el resto de este curso a distancia. ¿Qué estoy pensando? ¿Cómo lo estoy pensando? ¿Cómo estoy actuando? ¿Qué estoy sintiendo? Es esto que les comenté con anterioridad, la autoconciencia, ¿sí? Estoy percibiendo los hechos como corresponde, estoy comprendiendo los hechos como corresponde, estoy haciendo un proceso que me está habilitando a desarrollarme mejor o me está coartando mi desarrollo, ¿sí? Esto dependerá en gran medida de nuestra percepción y comprensión, no tanto a los hechos. Otro ejemplo, una persona le dice no en X situación y se derrumba porque percibe un no o comprende ese no como una inhabilitación o una incapacidad personal. Otra persona recibe el mismo no y lo que hace es buscar en otro lugar el sí, porque comprende que en ese lugar es donde está puesto el no, pero no significa que todos los lugares haya un no, ni significa que un no sea una demostración de nuestra propia incapacidad, ¿sí? Entonces, esto, vuelvo a repetir, cómo percibimos y cómo comprendemos los hechos de nuestra vida es fundamental para la gestión de la emoción. Podemos actuar a nivel de hechos a veces y a veces podemos actuar a nivel de acciones, pero tenemos más poder en nuestro filtro,
¿sí? Recuerden, acabo de decirlo, ¿no? Estas cuatro componentes del ciclo de la emoción. Entonces, a nivel hechos o a nivel acciones tenemos un cierto, podemos actuar, pero el poder real está en nuestro filtro, en nuestro cuerpo y en nuestros pensamientos para poder gestionar nuestras emociones. Recordemos también algo, si no podemos gestionar mejor lo que pienso y lo que siento, no estoy decidiendo libremente lo que hago. Y aquí os pongo una interrogación. ¿Cuántas de nuestras decisiones se basan en el miedo mal gestionado? ¿Cuántas de nuestras decisiones se basan en la ira o en el enfado mal gestionado? ¿Cuántas de nuestras decisiones se basan en la tristeza mal gestionada? Entonces, si yo no gestiono una emoción, no soy libre cuando estoy haciendo. ¿Sí? Cuando estoy tomando una decisión que me lleve a la acción, pues no estoy siendo libre. Pues vamos ahora directamente hacia la ira. ¿Qué nos informa la ira? La ira nos informa que sientes que estás siendo tratado injustamente. Hago hincapié en que sientes. Tú estás sintiendo esto porque tu filtro de comprensión, ¿sí? Y de percepción del hecho te hace sentir esto. No significa que esto esté pasando realmente. Pasa realmente porque tú lo sientes real, pero es tu sentimiento. Luego también el enfado nos informa de que siente que te están hiriendo. La base total de la ira es el dolor. ¿Sí? La ira es una respuesta a un dolor que estamos sintiendo. Sientes también que han sobrepasado o pisado tus límites. Sientes también de que algo o alguien o tú mismo eres un obstáculo en tu crecimiento. Algo no está saliendo como deseamos. Estamos dando demasiado de nosotros mismos. Esta es la sensación que se tiene, ¿sí? Y por lo cual despierta el enfado. ¿Qué nos pide el enfado? ¿Sí? ¿O hacia dónde nos moviliza? ¿Cuál es la energía que está trayendo el enfado? Es para que dirijamos esa energía en poner límites, en hacer valer nuestros derechos asertivos. Si no conocemos nuestros derechos asertivos en nuestro canal de YouTube de Buscadores de Plenitud, pues pueden buscar, hay un vídeo donde hay varios vídeos que desarrollan los derechos asertivos. ¿Qué nos pide o moviliza el enfado? ¿Hacia dónde nos moviliza? Hacia tomar decisiones. Nos moviliza también hacia una acción, la de luchar o huir. Nos moviliza también hacia la necesidad de restablecer un vínculo. ¿Sí? Esta situación me ha producido la sensación de que el vínculo se ha roto, se ha deteriorado de alguna forma. Entonces, me pide que dirija mi energía hacia el perdón o hacia obtener la justicia. ¿Cuál es el beneficio de la ira? Si nos informa de la necesidad que se reconozca el agravio y se repare o perdone. ¿Sí? Te invita a que luches también, a que persigas tus sueños, tus derechos, lo que es tuyo. Y te invita a crecer y ampliarte. Si algo nos produce ira, tal vez será porque hemos estado cediendo nuestro propio espacio. ¿Sí? Cuando nos sentimos que alguien nos está avasallando, es porque estamos cediendo nuestros espacios, no estamos colocando límites. Al colocar límites claros, pues empezamos a crecer y a ampliarnos, ¿sí? ¿Cómo podemos gestionar el enfado? Hay que tener especial atención en el lenguaje no verbal. ¿Sí? El lenguaje no verbal es aquellas cosas que no percibimos a través de la palabra, lo que estamos percibiendo a través de el cuerpo, ¿sí? A través de la situación, nuestro propio cuerpo o el cuerpo del otro, ¿sí? Lo que no se está diciendo para obtener mejor información. Entonces, la ira es una emoción con mucho contenido.
¿sí? Hay un exceso de explicaciones y verborrea generalmente cuando estamos en brote de ira, por lo que se requiere que se facilite primero un continente. ¿Esto qué significa? Cuando vemos a alguien enfadado, lo que necesita no es... lo que necesita la otra persona es que acojamos este enfado, que escuchemos primero y no tratemos de tranquilizar la emoción, que el enfado salga, fluya, brote. ¿Sí? Cuando el enfado está mal gestionado, no es el momento de ponerse a colocar en la otra persona, ¿no? No es el momento de ponerse a discutir, es el momento de escuchar qué me está diciendo más allá de si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Recuerden que la inteligencia emocional, otro de los componentes es la empatía. Entonces yo me coloco en el lugar del otro, escuchando lo que el otro me está diciendo desde sus pensamientos y desde su propia experiencia, más allá de si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, porque eso vendrá después, cuando la emoción se haya podido gestionar de otra forma. Eso es cuando el enfado está en el otro. Cuando el enfado está en nosotros, pues es lo mismo. Hay una instancia, sí, que es la autoconciencia, que debe darle un contenido a esta emoción para poder gestionarla. Entonces es escuchar por qué estoy enfadado, es hacer esto que yo les decía, el turismo interior, saber qué límite siento, ¿sí? ¿Cuál es el obstáculo que siento, qué límite siento que ha sido avasallado? ¿Cuál es el obstáculo que estoy sintiendo que hay para mi crecimiento? Es esto, yo ser continente, yo mismo ser continente de mi emoción, ¿no? Apapacharla, abrazarla, acogerla, ¿sí? Esto es primero, después veremos unos puntitos más. Em, para gestionar el enfado tenemos que aprender a dejar claro nuestras necesidades, ¿sí? Dentro de las habilidades sociales, uno de los componentes es la escucha activa, ¿sí? La asertividad también es parte de las habilidades sociales, entonces tenemos que aprender a dejar claro nuestras necesidades. Generalmente hay dos formas negativas de gestionar la emoción. De forma interna es cuando tenemos la tendencia a suprimir los sentimientos del enfado antes de expresarlos. Y de forma externa es cuando tenemos la tendencia a expresar la ira con conductas agresivas. Cada uno podrá hacer un balance si esto es positivo para su vida, si este tipo de gestión es positiva para su vida. Si lo es, pues continuamos igual. Si no lo es, podemos aprender a gestionar la ira de otra forma. El sentimiento de la ira se despierta en diferentes niveles con diferentes situaciones. Generalmente la ira me la despiertan los otros seres vivos. Generalmente la ira me la despierto yo mismo, ¿no? Estoy enfadado conmigo, estoy enfadado con los otros. También la ira me lo despierta las otras personas muertas, cuando alguien ha muerto y uno siente la tristeza, pero a la vez está enfadado por el abandono, por la sensación del abandono, por la autocompasión, etcétera. Entonces puedo estar enfadado. Uno se enfada también con la vida, ¿no? Que no cumple con las expectativas. Se enfada con Dios, con el universo, que confabula contra uno cuando estamos en posición de víctima, ¿no? Generalmente la ira va a aparecer ante las situaciones en las que no conseguimos lo que deseamos. Puede ser una situación externa o una situación interna que nos está frustrando y esto produce dolor e inseguridad y actúo con ira o con enfado. ¿Sí? Entonces vuelvo a repetir lo que dije con anterioridad. La base de la ira es el dolor. Algo me está doliendo, ¿sí? De la situación externa o de la situación interna. Como toda emoción, tiene una función. En este caso, la ira eh, tiene la función de preparar al cuerpo para el esfuerzo necesario para vencer los obstáculos que se han presentado.
Entonces podemos autoobservarnos, ¿no? Estamos con la ira, estamos respirando más rápido, tenemos la cara con colores, ¿no? Se nos ha subido la sangre a la cara, nuestros músculos están tensos y los puños tienden a cerrarse. ¿Tengo realmente el deseo de derivar esta energía a través del golpe o a través de romper algo? Pues generalmente esta es la respuesta física de la ira, que también se puede gestionar. Recordemos también que la ira es acumulativa. La ira no gestionada se termina acumulando y termina explotando en otro momento. Entonces es cuando ya les he dado este ejemplo. No han sacado la basura y termino enfadándome, teniendo un acceso de ira, ¿sí? Que no es por no haber sacado la basura, es por un montón de ira que he estado acumulando y gestionando de una forma no productiva, ¿sí? También la ira se despierta ante lo que llamamos el juicio de intenciones, que es nuestra reacción ante las intenciones de los demás en lugar de reaccionar ante los hechos explícitos. ¿Qué significa eso? ¿Les ha pasado alguna vez que alguien hizo algo y uno, a través de su filtro de percepción del hecho, ¿sí? Uno ante ese hecho ha dado por supuesto que la intención del otro era hacer o deshacer tal cosa? Este es el proceso que se le llama el juicio de intenciones, cuando nosotros colocamos una intención que está velada en el hecho. Esto nos produce muchísimos desaciertos, muchísimas presupuestos, ¿no? O sea, entonces, muchísimo gasto de energía. ¿Sí? Lo hace para joderme. Básicamente, a ver, lo que está haciendo me puede estar molestando, pero su intención está explícita en el hecho, no. Esto es algo que nosotros, es un plus que le estamos colocando. Entonces, cuidado con esto, por favor. Recordemos que la ira es un conjunto particular de sentimientos que van a incluir el enfado, la irritación, la rabia, el enojo, etc. Y va a aparecer ante una situación en la que no conseguimos lo que deseamos, una situación interna o una situación externa nos está frustrando y esto produce dolor e inseguridad. Podemos tener esta conducta violenta, ¿sí? Esta conducta externa que será violenta y va a responder a un déficit de nuestras habilidades sociales, ¿sí? Y se puede mejorar adquiriendo habilidades sociales. O puede ser también derivada hacia una acción interna, si algunas personas ocultan su ira en lo más profundo de su ser. Y si haces esto puede dolerte la cabeza, el estómago, el ataque al hígado, te sientes mal contigo mismo o también una reacción típica es empezar a llorar, ¿sí? Ante la frustración, ante el enfado, la ira. Pero estas son gestiones que no son productivas para nosotros, son tóxicas. Como toda emoción, tiene esta función. ¿Sí? La ira tiene la función de preparar tu cuerpo para el esfuerzo necesario. ¿Sí? Este esfuerzo necesario de huir o atacar, porque básicamente es una emoción muy primaria, ¿no? También, como les dije antes, es acumulativa. ¿Sí? Así que aprender a gestionar, no veamos la vida en bloque. ¿Sí? Empezar a gestionar lo que no he gestionado desde los 10 años. Pues no, empecemos a gestionar hoy, a implementar técnicas para gestionar hoy. ¿Sí? Dejemos lo que se ha acumulado, que ya podremos tomar tiempo, pero no sigamos acumulando malas gestiones de la emoción, ¿sí? Entonces, esta es una recomendación personal, ¿sí? Toda emoción tiene una consecuencia física, psicológica y social. Todas las emociones. La consecuencia psicológica de la ira es la preocupación, ¿sí? A veces cuando la introyectamos la ira es la no toma de la parálisis, la no toma de decisiones. La ira produce una falta de concentración. La ira también produce a nivel psicológico, ¿no? Produce el rum mental, que es tóxico por demás, ¿sí?
la ira produce desorientación, no sé lo que hacer. ¿Sí? A nivel físico, puedo hablar rápido, puedo hablar, tartamudear, puedo temblar, hay agitación motora, que es estos temblores, ¿sí? Puede producir insomnio. ¿Sí? También estas tensiones, las tensiones del cuerpo, ¿no? Las tensiones cervicales, las tensiones lumbares, ¿sí? En la subida de tensión, insomnio, me puede traer dolor de cabeza, se me sube la adrenalina, ¿no? Esto de la subida de la tensión. Entonces, recuerden, consecuencias físicas, consecuencias psicológicas y consecuencias sociales. Consecuencias sociales las trae la gestión de la ira. ¿Cómo estoy gestionando esta ira de forma externa? Si yo lo gestiono con agresividad, tanto sea física o verbal, pues claro, traerá algún inconveniente en el vínculo. A nivel social puede romper un vínculo, ¿sí? Hay un ejemplo muy claro, cogemos una hoja de papel, hacemos un pequeño bollo y a pesar de que no la rompamos, la hoja de papel, cuando la volvemos a intentar estirar, aunque la planchemos, no va a quedar como antes. Entonces siempre los vínculos se resienten. ¿Sí? Entonces es una consecuencia social de la mala gestión de la ira. ¿Qué puedo hacer para gestionar la ira? Primero y principal, reconocer que estás enojado, ¿sí? Y trata de saber el por qué. El por qué no va a estar en la discusión que hagamos, ¿sí? Como algo catártico. El por qué va a estar en la introspección, en la autoconciencia, en este turismo interior. ¿Qué puedes hacer tú? Preguntarte, ¿no? ¿Qué puedes hacer tú para evitar que la situación se repita? Y aquí algo primordial en la gestión de emociones es deshacernos de los conceptos me gusta o no me gusta, dejar de guiarnos por me gusta o no me gusta, guiarnos por la información que nos está trayendo la emoción. La vimos con anterioridad. Si siento realmente que un límite se está avasallando, pues ¿qué debo de hacer para gestionar la emoción? Colocar ese límite. Y luego, obviamente, gestionar la forma en colocar este límite. Cuando hablas de tu ira, también los sentimientos negativos suelen empezar a desaparecer. Ahora, hablar de la ira significa empezar a hacer un cúmulo de reproches hacia el otro, hacia uno mismo, pues eso no es hablar de la ira. Hablar de la ira es decir, mira, estoy enfadado y cambiarlo a posteriori por me gustaría que. ¿Sí? Y ahí plantar el límite diciendo cómo uno le gustaría que esa situación fuese, ¿no? Entonces, ayuda mucho cambiar esta frase, ¿no? Del estoy enfadado al me gustaría que, ¿sí? Cuando verbalizamos, porque el enfado generalmente todo el mundo lo nota. Así que me gustaría que, a ver, ¿qué quiero que cambie de esto? ¿Sí? Obviamente teniendo en cuenta lo que no me gusta, pero no me estoy basando en lo que no me gusta, me estoy basando en lo que me gustaría que fuese. Entonces, mi discurso es totalmente diferente y generalmente saldrá de una forma no agresiva. También aprender que es válido permitirnos, ¿sí? Ser atravesados por la ira. Sí, permitirnos y acogernos no significa que tengamos arranques o brotes, significa que simplemente reconocer que las emociones son buenas para mí, ¿sí? No reprimir mis emociones, ¿no? ¿Sí? Aprovechar también la energía de la ira para reaccionar y dirigir esa energía para conseguir nuestros objetivos. Si yo noto que estoy enfadado y voy a decirte algo a ti y antes de empezar con los reproches, empiezo con el me gustaría que, pues allí ya tengo el pie para comenzar a colocar límites, comenzar a colocar pautas, ¿sí? Orientar mi enfado hacia acciones productivas. También para la gestión del enfado ayuda mucho la labor terapia. Sí, ¿esto qué significa? Esto es un hábito que deberíamos de incorporarlo antes de estas situaciones, ¿no? El hecho de poder fijar nuestra atención
en la pintura, en la creatividad, en el ganchillo, a través de la meditación, o sea, como sea que implementemos la labor terapia, pues nos ayuda esto de fijar la atención, nos ayuda también para el momento ese en el cual antes de reaccionar hacemos turismo interior y fijamos nuestra atención en lo que estamos sintiendo y en lo que estamos necesitando. ¿Sí? Entonces, la labor terapia es un ejercicio que se hace con anterioridad, teniendo la gestión de nuestra atención, digamos, si somos dueños de nuestra atención, en esos momentos pues vamos a poder gestionar mejor la emoción, en esos momentos de ira. También está la técnica del time out. ¿Sí? Si sabemos que no vamos a poder gestionar, si no es a través de una acción violenta o agresiva, no vamos a poder gestionar la ira, pues pedir tiempo muerto. ¿Sí? Decir, mira, en este momento no puedo hablar o dame un minuto que voy al servicio, dame un minuto que necesito tomar aire y después vamos a hablar, etcétera. El tiempo muerto, ¿no? También otra forma de gestionar la ira es empezar a identificar los indicios de tensión que empiezan a aparecer en nuestro cuerpo. ¿Sí? Generalmente, ya lo dije antes, nuestros músculos se tensionan, nuestra respiración se hace más agitada. Entonces, aquí también podemos actuar. Podemos inspirar, ¿sí? Y retener la respiración para que nuestro ritmo cardíaco baje. Al no subir nuestra tensión, vamos a poder pensar mejor. ¿Sí? Nuestra tensión arterial. No hay tanta cantidad de sangre que va al cerebro y que está avasallando. Entonces, podemos pensar de mejor manera. Entonces, la respiración, respirar y contar hasta 10, lo decían nuestras abuelas. ¿Sí? La gestión de la emoción de la ira se trata de no hacer solamente una descarga emocional que nos quita la razón delante de los demás y a la vez nos va a alejar de nuestros objetivos y además nos va a dejar mal parado delante de los demás. Hay que dirigir la ira hacia el objetivo que pretendemos. ¿Sí? Vuelvo a decirles, es el buen momento, es un buen momento cuando estoy enfadado para tomar coraje, valentía y colocar esos límites que no hemos colocado o cambiar esos hábitos personales que no estamos cambiando y que nos están produciendo limitaciones. ¿Sí? Entonces, la ira es muy productiva si aprendemos a gestionarla. Pues junto con las tareas de hoy les hemos enviado una dinámica. Esta dinámica la vamos a aplicar directamente hacia la ira. Y primero y principal vamos a buscar un ejemplo que sea el más reciente, que intentemos que sea intenso y que mejor me explique a mí mismo, ¿sí? En una situación de ira. ¿Cómo actúo en una situación de ira? Les pido por favor que desarrollen, escriban detalladamente este hecho. ¿Sí? Luego vamos a discernir, vamos a pensar. ¿Cuándo se me dispara la ira? Cuando veo, cuando escucho, cuando siento. ¿Qué significa? Que hay estímulos que llegan a través de lo visual. ¿Sí? Cuando veo que el otro está haciendo esto o lo otro. O cuando escucho, ¿sí? ¿Qué significa esto? Cuando escucho significa que no es cuando veo lo que hace, sino cuando escucho sus palabras. Entonces escucho que pasa tal situación, a mí me enfada. O directamente no pasa ni por lo que veo ni por lo que escucho, sino directamente pasa por lo que a mí me da la impresión o lo que yo estoy sintiendo. ¿Sí? Entonces, esto parecería, a veces todo esto se da como en un mismo tiempo, pero nosotros tenemos canales de entrada diferentes. Cada ser humano tiene un canal de entrada diferente. Entonces, unos somos ópticos, otros son auditivos, otros son sensitivos. Entonces, tenemos que identificar esto en nosotros. Generalmente, cuando veo algo, cuando escucho o cuando me da la sensación, cuando siento, cuándo es que se despierta esta ira, ¿sí? Luego, ¿cómo te lo vivencias internamente? Les pido por favor que se explayen, ¿sí?
¿Te imaginas qué? Y ahí detallan lo que te imaginas. Luego, sensaciones físicas que tienes. Recuerda, o sea, intenta a través de la memoria distinguir, ¿sí?, estos cambios físicos, las sensaciones que has tenido en ese momento. Y luego, importantísimo, las palabras o frases que te dices a ti en ese momento, ¿sí? Para que podamos, obviamente, luego trabajar todo esto. Entonces, otro de los puntos de esta dinámica dice, ¿cómo sueles reaccionar ante esta emoción? ¿Sí? Y ahí coloquemos detalladamente lo que hacemos. Coloquemos también lo que no hacemos. ¿Sí? A ver, ¿podemos identificar que algo no estamos haciendo? Luego, colocar lo que decimos, pero también colocar aquellas cosas que nos tragamos y que no decimos, que siempre están. ¿Sí? A ver si podemos hacer esta dinámica y hacer este proceso de autoconciencia, ¿no? De turismo interior. En el correo que os enviamos hoy, pues también volveremos a hacer más detalladamente esta explicación. Muchísimas gracias y recuerden que esperamos la tarea en el día que hemos convenido antes de las 12 horas española peninsular. Muchísimas gracias.